como ya les habían dicho varios, creo que todos los de cada una de las empresas de Orquídea, que realmente cada uno de los procesos que vamos a ir siguiendo y todo lo que involucra el manejo del cultivo tiene que ser bien disciplinado, ¿no? Tenemos que hacer las cosas bien, y yo creo que es una gran ventaja que ustedes sean productores, ya que tengan experiencia, ¿no? Evidentemente siempre, tanto nosotros como profesionales, como ustedes como productores, hacemos una unión de conocimientos. Ustedes tienen un montón de conocimientos de su contexto, de la zona, clima, cuándo hay probabilidad de heladas, cuándo va a llover, cuánto llueve, no sé, los vientos, un montón de factores, inclusive cuándo aparecen las plagas, en qué momento del año, ¿no? Qué plagas aparecen, y eso es un conocimiento que nosotros vamos a ir conjuncionando con la tecnología que tenemos, ¿no? Que es muy importante. Sin ese conocimiento no podemos avanzar tan rápido como queremos avanzar, ¿no? Entonces, para el manejo del cultivo, bueno, lo que les decía, que estos cultivos podemos manejar todo lo que es los factores externos que nos limitaban a tener una buena producción. Y el manejo de cultivos tiene 5 pilares fundamentales que tenemos que manejar, ¿no? Uno es el clima, que como ya les hemos mencionado bastante en el día, ¿no? Que podemos manejar todo lo que son factores del clima, sanidad del cultivo, mano de obra, riego y nutrición. Si cualquiera de estos pilares falta, flaquea, está medio chiquitito, un poco cojo, no vamos a tener una buena producción, ¿ya? Evidentemente, como les había dicho el ingeniero Larry, en los primeros, en el proceso en el que vamos a seguir, el primer año, primer cultivo, ¿no? Que vamos a tener, van a haber algunas cosas que vamos a ir subsanando, vamos a ir arreglando, ¿no? No va a ser todo así, todos los pilares bien sostenidos, pero ya a partir de eso tiene que ser, ya es decisión de ustedes, ¿no? De cuán disciplinados sean, cuán entregados al trabajo sean. Si ustedes están realmente entregados a este proyecto, más rápido vamos a lograr estos cinco pilares del manejo, ¿no? Bueno, en el primero hemos hablado acerca de la temperatura. Y como les decía, para cada cultivo hay una temperatura óptima, ¿no? Aquí, por ejemplo, en ese cuadro podemos ver que hay una temperatura, por ejemplo, en el caso del tomate, la temperatura mínima letal, o sea, en que ya el tomate muere, es de 0 a 2 grados. La temperatura mínima biológica, que es la mínima que debería necesitarse, es de 11 grados, digamos, ¿no? Una temperatura óptima tendría que ser de 13 a 16 grados, ¿ya? Una temperatura máxima biológica de 21 a 27 y una máxima letal que es de 33 a 38, ¿no? Que ya, o sea, hay como las máximas y las mínimas de las temperaturas que vamos a aprender a regular de acuerdo al cultivo que tengamos en nuestro invernadero. Otro punto importante en cuanto a clima es el manejo de la humedad, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una foto, que es una foto de arriba, que es un aborto floral debido a un exceso de humedad, ¿no? Cuando hay mucha humedad ocurre un aborto floral, y cuando hay baja humedad también puede ocurrir un mal cuaje del fruto, por ejemplo, ¿no? Como la foto de abajo. Entonces es indispensable tener una humedad óptima, ¿no? En este caso para el tomate, por ejemplo, tomate, pimiento y berenjena, la humedad óptima es de 55 a 75% de humedad. En el clima también vamos a ver, y hemos hablado acerca de la radiación solar y la iluminación. Creo que el ingeniero Iván les ha hablado acerca de las propiedades también que tiene el plástico, ¿no? Una de esas es la máxima difusión, que
que realmente reparte la luz de una manera efectiva en todo el invernadero. Otro es que tiene un sistema de anticondensación, ¿no? Que cuando a veces hay una humedad muy permanente, ¿no? A veces como que el plástico se empaña en el invernadero, ¿no? Se llena de gotitas. Este no permite eso porque cuando se llena de gotitas es cuando se cubre un poco el sol, y es lo que no queremos porque nos bloquea el que las plantitas puedan hacer la digestión, ¿no? La fotosíntesis que habíamos hablado. Entonces no tenemos esto, y la antiestática, que ayuda a que no se apermase mucho el polvo al plástico, ¿ya? Ustedes saben que para mantener una carpa hay que lavarla, hay que hacer, que se llama un mantenimiento al plástico, ¿no? Porque la acumulación de polvo hace que este plástico dure menos. Entonces este plástico también tiene esa capacidad de no acumular tanto polvo. Otro de los pilares del manejo del cultivo es el tema de la sanidad, ¿ya? Y esto es muy importante porque si nosotros manejamos de una manera preventiva todas las enfermedades que podrían pasar, por eso les digo que el conocimiento que ustedes tengan de producciones anteriores nos va a ayudar a saber qué es lo que podría pasar, a predecir y a prevenir qué es lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Si ustedes me dicen que ya han tenido algunas enfermedades de hongos, otro tipo de enfermedades que hayan podido identificar en sus cultivos, va a ser de mucha ayuda para que nosotros en los próximos cultivos podamos aplicar algún preventivo, ¿ya? Porque cuando ya está la plaga, ya está el virus, nosotros vamos a ir aplicando, para no perder nuestro cultivo, a veces aplicamos cantidades y dosis que ni siquiera están permitidas, ¿no? Ni siquiera están registradas en la etiqueta que viene en el producto, o utilizamos etiquetas muy tóxicas, ¿no? Etiquetas rojas, azules, ¿no? Entonces, realmente nos estamos intoxicando a nosotros y estamos intoxicando también a nuestro consumidor final, ¿no? Entonces, para eso sirve el prevenir. El tema de sanidad siempre se maneja desde una perspectiva de prevención. No, y una de las partes del tema de prevención es también el monitoreo. Cuando nosotros tenemos un espacio grande de cultivo, nosotros siempre vamos a tratar de estar monitoreando para saber en qué momento un insecto se convierte en plaga, ¿ya? Porque no todos los insectos, o sea, cuando están en baja población, cuando son poquitos, no representan un daño, no hacen un daño. El tema es cuando sube la población, porque ahí hay un desequilibrio, entonces realmente empiezan a causar un daño al cultivo y es cuando nosotros lo identificamos como plaga, ¿ya? Entonces, antes de que llegue ese momento, lo que nosotros hacemos es monitorear. Y tal vez, Clau, puedas explicar un poco el tema del monitoreo. A ver, ¿qué significa monitorear? Monitorear significa estar caminando todos los días dentro de su carpa, de su invernadero, mirando qué ha pasado, ¿no ve? Así es como esta mañana alguien decía, aparece un honguito, un polvillo blanco. Ese polvillo blanco, si lo identificamos al principio, cuando apenas hay unas manchitas, es muy fácil de controlar. Si yo vuelvo después de una semana donde ha hecho calor, donde ha habido humedad, voy a encontrar el polvito en todo el invernadero. Entonces eso ya es difícil de monitorear, de controlar, eso ya no se puede prevenir. Ahí lo único es o sacar las plantas o aplicar químicos, ¿no ve? Entonces es muy importante el monitoreo para todo, ver, he encontrado un bichito raro, porque a veces vemos bichitos raros, pero que son insectos buenos, que compiten con los malos, y muchas veces el productor ve un bicho y lo fumiga y no sabe si es bueno o si es malo, ¿no? Entonces eso es el monitoreo, es estar constantemente dentro del invernadero, viendo qué aparece, identificando ustedes todo, porque ustedes son los que más conocen. Ustedes ya saben que una plantita por allá está débil, entonces
hay que ir siguiendo a la planta, etc. Entonces el monitoreo es clave en toda la producción. Gracias, bueno, entonces nosotros, como dice aquí, el monitoreo es todo el tiempo, debe ser frecuente, y vamos a ir determinando, ¿no? Para reconocer no solamente las plagas, sino el momento del estado fenológico en el que atacan nuestras plantas, ¿no? Todas las plantas tienen estados fenológicos a lo largo de su ciclo, ¿no? de producción. Tienen diferentes estados, entonces hay estados que son más susceptibles a que los ataquen. Entonces el monitoreo también va en función a reconocer en qué momento de todo mi cultivo es más vulnerable mi planta, ¿no? Ahí voy a prestar de pronto mayor atención para determinar qué plagas están atacando, en qué están atacando, me están atacando la fruta, la floración, hojas, tallos. Eso es bien importante reconocer para lo que les decía, ¿no? Poder tomar una decisión a futuro. Ya les decía, el primer cultivo va a ser siempre para aprender, para que nosotros podamos ya acostumbrarnos a anotar todo lo que monitoreemos. Entonces, nos va a ayudar en ver y en hacer un uso eficiente. A lo mejor tal vez estamos aplicando demasiado producto, ¿no? Que no nos sirve. Tal vez la idea es con este monitoreo que gastemos lo necesario, ¿no? En productos para la prevención de nuestro cultivo. Otro de los pilares es la mano de obra, y bueno, una de las funciones de la mano de obra que van a hacer ustedes y sus familias es el tema de monitoreo también, ¿no? El monitoreo y las aplicaciones que van a tener, toma de muestras de pH y conductividad eléctrica que vamos a hacer con ustedes porque es necesario, manejo y control de riegos que van a aprender con el ingeniero Iván. No estoy. No existe. ¿Quieren ganar plata? Háganle caso ya. Toma de temperaturas, humedad, eso es imprescindible que ustedes sepan manejar, ¿no? Como les había dicho, cada cultivo tiene una temperatura óptima. Si ustedes no están pendientes de las temperaturas, de la humedad que tienen dentro de este espacio, vamos a tener un retraso en el desarrollo de sus plantas, ¿no? Entonces, necesitamos que ustedes estén igual capacitados para tomar temperaturas, para saber qué hacer cuando una temperatura está subiendo más arriba de la normal, está bajando más arriba de lo normal, de lo óptimo para el cultivo, ¿no? Entonces, y bueno, las labores culturales que son específicas para cada cultivo, ¿no? Para ya sean las labores culturales de tutoreo, de aporque, de deshierve, ¿no? Todas esas labores que se hacen normalmente en los cultivos, eso también va a estar en el tema de mano de obra. Otro punto importante que bueno, ya han hablado con el ingeniero acerca del riego y la fertirrigación en este caso, ¿no? Que es la nutrición a las plantitas. Es la forma en la que nosotros tenemos de proporcionarles todo lo que las plantitas necesitan, ya sean los macro y micronutrientes, ¿no? Estas son algunas muestras de los fertilizantes que nosotros utilizamos en el fertirriego. Son fertilizantes que son solubles, ¿no? Que se disuelven en agua y que tienen diferentes formulaciones que nos ayudan a llegar a los requerimientos que tiene cada planta, ¿no? Esos son los niveles de la riqueza que aportan, ¿no? Porque no es ninguno de los fertilizantes viene así como en estado súper puro, siempre hay porcentajes que van aportando que son realmente asimilables para la planta, y eso es lo que nosotros vemos cuando hacemos un plan de fertilización, ¿no? Estos son los micronutrientes. Y en las soluciones nutritivas que preparamos, normalmente para lechuga solo preparamos una solución de crecimiento porque no necesita más. Y en tomate se hacen preparaciones de crecimiento y fructificación
Ahora, cuando ya es más especializado, se hacen de acuerdo igual a los estados fenológicos y al requerimiento de la planta, ¿ya? Les voy a mostrar después un programa que yo utilizo para hacer la formulación de los requerimientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la concentración de requerimientos nutricionales para la lechuga y que se utiliza también en otras hortalizas de hojas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lechuga requiere nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, boro, manganeso, cobre, zinc y molibdeno, ¿no? Entonces, en esos valores yo necesito proporcionarle a mi planta para que crezca lo mejor posible. Estos valores los vamos a concordar con los análisis que nosotros tengamos, ¿ya? Este es un análisis de agua, este es un análisis que he sacado en Santa Cruz, pero es para una solución de hidroponía, ¿no? Pero el análisis de agua de riego sale igual, nos muestra el pH, la conductividad eléctrica y algunos de los minerales que posee el agua, así también sale del suelo. Les mostraré ahora sí, lo voy a cambiar. El programa de fertilización y lo que se va a hacer con cada uno de sus análisis, ¿no? Porque cada uno de los lugares donde van a ser, cada lugar es diferente, cada lugar tiene diferentes fuentes de agua, tiene diferentes suelos y cada suelo tiene diferentes nutrientes que ya están presentes, ¿no? Así como en el agua. Lo que nosotros vemos en eso es ir incorporando lo que le falta, ¿no? Como les mostraba en lo de los requerimientos, tenemos que llegar a esos requerimientos y normalmente los suelos son deficientes en esos nutrientes, ¿no? Entonces, espera un cachito. Bueno, este es uno de los programas que se utilizan, ¿no? Donde pongo aquí, por ejemplo, lo que yo quiero llegar a obtener, ¿no? Aquí, por ejemplo, está dividido en nitratos, en amonio, fósforo, potasio, magnesio, calcio, azufre, hierro. Entonces, yo pongo aquí a lo que necesito llegar, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos de mi cultivo? Entonces, y aquí pongo lo que me dan los análisis de agua, ¿no? Que yo ya tengo para que el programa me calcule lo que voy a utilizar en fertilizantes, ¿no? Entonces ya el programa, según lo que yo le he puesto de requerimientos, según los análisis que son realmente diferentes en cada caso, me va a dar qué es lo que yo necesito y cuánto necesito poner de cada uno de los fertilizantes, ¿no? Cuánto necesito mezclar para que mi cultivo tenga los requerimientos nutricionales exactos, ¿no? Entonces, quería mostrarles otro. Perdón, una pregunta, ingeniera. Sí.
¿Qué parámetros son los necesarios para un análisis de agua y qué parámetros para un análisis de suelo? ¿Qué debemos hacer analizar? Y bueno, si es que tuviese la oportunidad, o cuánto me cuesta el proceso. A ver, el análisis básico que nosotros utilizamos en suelo y en agua es el de macronutrientes, que son nitrógeno, fósforo, potasio, y algunos micronutrientes que nos interesan dependiendo de la hortaliza, ¿no? Puede ser sodio, calcio, magnesio, boro. Entonces, digamos 3 micronutrientes y 3 macronutrientes, y lo más importante es el porcentaje de materia orgánica, el pH y la conductividad eléctrica. Eso es lo más importante. Y más o menos un análisis así, no sé, aquí en Cochabamba, en la universidad, cuesta como 200 bolivianos ese análisis, sí, con esos componentes. ¿No? Sí, algo así. El de agua está saliendo como unos 220 ha salido aquí. Más o menos. Y el de suelo está como unos 300. ¿Eso en Cochabamba? Aquí en La Paz. Eso en La Paz. Sí, en Cochabamba es un poquito más barato porque la universidad no tiene un precio un poco especial. Pero va por ahí. No se necesita hacer un análisis muy completo porque no es necesario, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, boro, magnesio, pH, conductividad, materia orgánica. Materia orgánica en el suelo, obviamente en agua no materia orgánica. Sí, quería, con relación a los análisis, ¿en cuánto tiempo nos dan los resultados? Depende del laboratorio. Ya, muy bien, es que queremos saber qué pasa, como nosotros estamos allí, nos preocupa también toda esa parte. Y con relación a los que nos están viendo en toda esta parte, presumo que vamos a tener algún apoyo para que nosotros podamos hacer la respectiva aplicación, ¿no? Claro, evidentemente todo el proyecto que hemos hecho, por ejemplo, con nuestras familias de Laja, incluyen todo eso, o sea, incluye no solamente el invernadero, la instalación del riego, incluye una primera fase de almácigos, incluye asesoramiento, ¿no? Y el asesoramiento, bueno, como bien les decía Larry, ustedes van a ser las primeras familias, entonces se ha planificado el asesoramiento bastante continuo. No es que vamos a ir una vez cada 15 días, 2 veces al mes, una vez al mes, no. Vamos a ir constantemente porque es la única forma en la que ustedes van a ir aprendiendo. Y lo que nosotros requerimos es que ustedes aprendan rápido, ¿ya? Entonces todo esto lo que vamos a ver ahorita, por ejemplo, les voy a mostrar, este es un programa de fertirriego para tomate, en donde nosotros, por ejemplo, vamos a identificar el nombre del productor. A ver si me pueden dar un nombre de algún productor de aquí. ¿Quién? De los que están aquí presentes. Cayetano, apellido. ¿Perdón? Gómez. Cayetano Gómez, ya. Digamos que el Cayetano va a ser el cultivo del tomate. A ver, otro híbrido. ¿Qué híbrido, Clau? Policarpo. Policarpo. Ya. El municipio, la localidad. Laja. Provincia. Y vamos a aplicar un sistema de producción por fertirriego, ¿no? Una vez que tenemos esos datos, vamos a ver los datos de la fertilidad del suelo. ¿Qué parámetros necesitamos en la fertilidad del suelo? La profundidad del muestreo, normalmente 30 centímetros. Materia orgánica, ¿no? Nos va a dar el análisis que vamos a sacar de esa muestra, nos va a dar la materia orgánica. pH, lo que decía la ingeniera, conductividad eléctrica, qué textura es, blanco-arcillosa.
el nitrógeno en partes por millón, y aquí están todos los nutrientes que nos va a dar, ¿no? Densidad aparente, capacidad de, ¿qué es? De intercambio catiónico, ¿no? Porcentaje de calcio, magnesio. Entonces todos estos parámetros nos va a dar el análisis de suelo. Vamos a pasar al análisis de agua, ¿no? El análisis de agua de riego. De la misma manera nos va a dar estos parámetros que son pH, conductividad eléctrica, algunos de los nutrientes que tienen, ¿no? Esos que se dividen en cationes y aniones, ¿no? Y nos va a dar algunas características del agua, la dureza, conductividad eléctrica, densidad de algunas cosas. Si no se tiene, igual no hay problema, igual se calcula, el programa lo calcula. Entonces aquí tenemos algunas características de los fertilizantes, ¿no? Estas son las fuentes con macronutrientes y estos son los fertilizantes que normalmente que hay, que se utilizan y que podemos utilizar, y cuánto nos aporta, ¿no? Entonces aquí igual está la urea, el ácido fosfórico, el nitrato de amonio, y aquí están las fuentes con micronutrientes. ¿Y cuál es la riqueza? ¿Qué es lo que me aporta? El sulfato de cobre me aporta de cobre un 25%, ¿no? Entonces eso me interesa para hacer el programa, ¿no? Aquí, por ejemplo, este programa está hecho para los tanques que tenemos en la caseta de riego querido ver, ¿no? Nosotros tenemos 4 tanques para fertilizar. Entonces, aquí voy a poner el volumen de agua que aplicaremos durante el fertirriego. En este caso es diferente porque necesito tener un concentrado en los tanques y necesito saber la tasa de inyección que tiene mi extractor de fertilizante, ¿no? Que en la mayoría de los casos utilizan un Venturi, que el ingeniero les ha debido explicar también cómo funciona, ¿no? En esos casos no se necesita porque se inyecta directamente al agua, pero en este caso sí necesito saber el volumen, cuál es la tasa de inyección que tiene, con cuánta agua se va a mezclar ese mi concentrado y con cuánto va a llegar, ¿no? Entonces, el programa va a decir cuánto tengo que aplicar de cada cosa y qué voy a poner en cada tanque según la compatibilidad de mis fertilizantes que voy a utilizar, ¿no? No todos los fertilizantes se pueden juntar en uno. Hay algunos que no se disuelven tan bien, otros que no son compatibles, no se pueden mezclar, ¿no? Entonces el programa ya me va a decir qué tengo que poner, ¿no? ¿Qué tengo que poner en cada tanque y cuánto tengo que poner ahí? Por ejemplo, 64.3 kilos, eso va de acuerdo al volumen del tanque P, ¿no? Es importante. Y el reporte que ustedes van a tener para que lo revisen es este, ¿no? De acuerdo a todos los datos que nos han dado, va a ir el nombre del productor, ahí está Cayetano Gómez, están todos sus datos, están los requerimientos nutrimentales, ¿no? Que necesitan, la solución nutritiva, cuánto tiene que aplicar, fórmula para elaborar soluciones concentradas, qué tiene que aplicar y cuánto en cada tanque. Entonces, esta es la información que nosotros como Orquídea Andina les vamos a dar a ustedes para que vayamos trabajando, ¿ya? Hay algunos de los cálculos que pues los vamos a hacer nosotros. Este reporte les vamos a entregar a ustedes para que ustedes sepan qué están poniendo en su plan, ¿ya? Cuánto están poniendo. Pero evidentemente en esto de la fertilización y del fertirriego sí va a haber un asesoramiento constante, ¿no? Al productor, porque son dosis y son ajustes que se van haciendo, pero que así al gramo, ¿no?
Entonces eso es importante. Yo ya sabiendo esto, ya yo les voy a dejar así pesado y les voy a decir, ustedes tienen que diluir esto en este tanque. Les voy a pasar el reporte. Entonces ustedes ya van a ir ahí practicando cuánto tienen que sacar, qué tienen que poner, cuánto tiempo tienen que poner, cuántos días a la semana van a fertilizar, porque no es todos los días tampoco, ¿no? Entonces, así más o menos vamos a hacer un plan de fertilización que es parte de lo que es la mano de obra que ustedes tienen que empezar a manejar. ¿Tienen alguna pregunta? Cayetano. Primero, pH, segundo, ¿qué es productividad por eso? Ya. El pH nos sirve para saber si nuestra agua es ácida, neutra o alcalina, exacto, ¿no? Entonces, la capacidad de absorción de los nutrientes está en función también de eso. Y la conductividad eléctrica significa el número de nutrientes, de sales que están disueltas en tu agua, en tu sustancia, ¿no? En el suelo, por ejemplo, mezclan con un poquito de solución y ahí determinan qué nutrientes hay sueltos en ese suelo. Entonces, eso nos ayuda a saber si realmente el agua, lo que les explicaba, no hay aguas que son muy duras, por ejemplo, que tienen concentraciones muy pesadas de algunos minerales, de algunas sales, son aguas que realmente necesitan ser tratadas. Por eso es importante, antes de empezar a hacer el riego, hacer el análisis para saber con qué agua estamos contando para el riego, ¿no? Y si realmente nos sirve. ¿Algo que quieras? ¿Alguna pregunta más? Sí, no se preocupen, sé que ahorita esto es como, estamos cansados y es como muy nuevo, pero en el proceso van a ver que esto es bastante sencillo y ya se les va a hacer como monótono, como de todos los días, de ir tomando datos, de averiguar, de ir viendo, monitoreando. Ya se les va a hacer una práctica bastante habitual y van a ver que ya no va a ser tan difícil como parece, ¿no? Entonces, y yo creo que la asesoría que les vamos a dar bastante continua, ¿no? Por lo menos en el primer año de producción. Entonces realmente les va a ser muy útil y yo creo que estoy convencida de que ustedes antes incluso del año ya van a estar así totalmente capísimos en tomar datos, en hacer monitoreo y en todo. Así que no se preocupen, lo van a hacer.